Lucas el capítulo 16, verso 19. Lucas el capítulo 16, verso 19. Esta semana, hermanos, aquí en la Argentina, el CONICET, que es una institución del Estado, dio a conocer el resultado de una encuesta que estuvieron haciendo por algún tiempo acerca de las creencias religiosas de los argentinos o de los que viven aquí en la Argentina. Y esa estadística, entre otras cosas, reveló que el 15% de la población son evangélicos, que la religión romana está decayendo en su número de fieles. Y otro de los tantos datos que aportó esa encuesta es que exactamente la mitad de los habitantes en la Argentina creen en el infierno. Es eso lo que decía la estadística. La mitad de los habitantes de la Argentina creen en un infierno real. Y eso despierta hoy mi interés para hablarles un poquito sobre el infierno. Y el tema que quiero hablar con ustedes esta mañana le vamos a titular La gritería del infierno. La gritería del infierno. Aquí el Evangelio de Lucas nos va a ayudar a poner el fundamento para este tema en la mañana. Evangelio de Lucas 16, versos 19. Dijo el Señor Jesucristo que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a sus pies y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y entonces él, dando voces, ahí viene nuestro tema, dando voces, la gritería. Ahí estaba el rico dando voces, gritando, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Este hombre rico, mis hermanos, fue un hombre que no tuvo tiempo para Dios durante su vida. Fue un hombre que siempre estuvo muy ocupado. No tenía tiempo para leer la Biblia, no tenía tiempo para orar, no tenía tiempo para ir a la iglesia, no tenía tiempo para Dios. Este hombre, por lo que leemos, solamente le interesaban los placeres temporales. La buena comida, dice que hacía banquete con esplendidez cada día. Le gustaba la buena ropa, la ropa de marca. Dice que se vestía allí, hermano, con ropa palaciega, con ropa de lujo. Los placeres de la vida. En eso andaba este hombre, comidas y bebidas. Y de pronto este hombre muere y despierta en el infierno. Y ahí descubre que el infierno no era un lugar de carnaval, de alegría, de música esplendosa, de gente divertida, sino que él descubre que el Hades, el infierno, era un lugar de tormento. Y lo que causaba ese tormento era una llama. Esa llama, hermano, le quemaba. Esa llama realmente le estaba produciendo un dolor. Y este hombre comienza a dar voces, comienza a gritar. Ahora, en su lenguaje, él está pidiendo por favor, porque cuando mira hacia el seno de Abraham, donde estaban los salvos, ahí vio que el mendigo llamado Lázaro, que comía a sus pies de las migajas, de las sobras que caían de la mesa, él estaba en el paraíso, él estaba en un lugar de bendición. Y el hombre rico lo identifica y le dice a Abraham: Padre Abraham, manda a Lázaro que moje su dedo en agua y refresque mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. Mire lo curioso, este hombre que en vida, que aquí en la tierra daba órdenes con ímpetu: venga aquí, vaya allá, trabaje, acomode, desarregle aquí, pinte acá, lave allá. Ahora estaba pidiendo por favor. Cómo cambian las cosas de un lugar a otro, ¿no?
Él estaba pidiendo por favor, por un dedo húmedo, por un dedo mojado en agua que venga allí para poner en su lengua. Y ese hombre era parte de otros que también estaban gritando. Por eso estamos hablando esta mañana de la gritería del infierno. Él no era el único. Había multitudes y multitudes que estaban gritando, que estaban dando voces y que estaban allí padeciendo en ese lugar de tormento. Esta es la información que la Biblia nos da sobre este lugar. No la mitad de la población de la Argentina, todos deberían creer y entender que hay un infierno. El infierno es real, el infierno existe y Dios nos habla y Dios nos cuenta aquí sobre él. La voz de ese hombre rico era una voz angustiada, era una voz desesperada. La voz de este hombre rico allí era la voz de una persona sufriente, alguien que no la estaba pasando bien en ese lugar. Y este hombre nos cuenta cómo hay un coro de lamentos allí en el infierno y llegaron a ese lugar por la salvación que ellos despreciaron, porque Lázaro dio testimonio de la fe, Lázaro le había dado testimonio de un cielo, Lázaro le había dado testimonio de la salvación, pero este hombre estaba ocupado en sus riquezas en la vida y despreció la salvación, como tanta gente en nuestro tiempo. Algunos no quieren creer porque dicen soy demasiado joven, hay otros que no quieren creer porque están tan ocupados y corren para todas partes sin llegar a ningún lado. Hay otros que no quieren creer porque están atrapados en sus vicios, en sus adicciones, en sus inmoralidades, en cualquier clase de pecado y dicen no quiero creer en Dios. No tienen tiempo. Y le llegará esta hora, la hora de la angustia, de la desesperación. Pero vamos a escuchar, hermanos, esas voces del infierno, la gritería del infierno. Es un coro de gente desesperada, un coro de gente desesperada. Y aquí tenemos a este hombre rico. Pero les diré quiénes son los que van a ir al infierno. 3 grupos de personas nada más les hablaré en esta mañana, de los que van a ir al infierno, a sumarse al coro del cual este hombre rico forma parte. En primer lugar les diré que irán al infierno los que tienen una religión lejos del Señor Jesús. Irán al infierno aquellos que tienen una religión lejos del Señor Jesús. Un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Génesis. Si puede ir conmigo un momento allí, Génesis el capítulo 4. Y ahí vamos a encontrarnos con un hombre que llegó al infierno por causa de su religión. Dice la palabra de Dios allí en el libro de Génesis, en el capítulo 4, versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Aquí, hermanos, había que presentarse delante de Dios. El pecado había entrado en la tierra y junto con el pecado había entrado la maldición y la muerte. Dios le había dicho a Adán que ahora en sus campos iban a aparecer cardos y espinas y que él tenía que ganarse con el sudor de su frente el pan de cada día. Le había dicho a Eva que por causa del pecado ella iba a sufrir grandes dolores de parto, grandes dolores en sus preñeces. Pues ese es el castigo que Dios trajo para aquellos que abrieron la puerta al pecado y a la muerte en el mundo. Y aparecieron los hijos, los primeros, Caín y Abel. Y llegó la hora de presentarse delante de Dios. Y es esto lo que las personas necesitan comprender en este mundo, que todos en algún momento vamos a estar delante de Dios. Cuando le vamos a ver a Dios, le vamos a ver como nuestro Salvador o le vamos a ver como nuestro juez que nos va a condenar. Y aquí quisieron traer ofrendas. Caín trajo una ofrenda con los frutos de la tierra. Él era el labrador, dice el texto que leímos.
Y Él trajo del fruto de la tierra, pero trajo el fruto del pecado, el fruto de la tierra maldecida. Y Él trajo allí una clase de ofrenda para impresionar a Dios. Pero Dios no se impresionó. Dios vio que ese era el fruto de la tierra maldecida. Y Dios miró con buenos ojos la ofrenda de Abel. La ofrenda de Abel, mis hermanos, era una oveja, un cordero degollado. Yo no sé si usted alguna vez vio eso, pero es un espectáculo horrendo. Cuando usted ve ese cordero se le dan vuelta a los ojos y queda allí, ahí. Estéticamente es algo horrible. Pero Abel trajo ese cordero delante de Dios, porque para sacrificar ese cordero había que derramar sangre. Y la Biblia enseñaba claramente que sin derramamiento de sangre no hay remisión o no hay perdón de pecado. Y Abel era consciente que se iba a presentar delante de Dios. Abel era consciente que él era un hombre pecador y no quería acercarse con Dios si no había sangre de por medio. Cuando Dios miró esa sangre iba a cubrir el pecado de Abel. Y ese cordero iba a proyectarse hacia la cruz, donde Cristo, como el Cordero de Dios, iba a derramar su sangre para limpiar el pecado de los pecadores. Piense en eso. Abel se presentó con ese cordero allí degollado, ensangrentado, y Dios miró con agrado, y esto despertó la ira de Caín. El odio de Caín se despertó y empezó a tramar cosas contra su hermano. Dios le dio una oportunidad para que se arrepienta Caín, pero Caín no quiso aprovecharla. Observe ahí, dice en el versículo 6, dice: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Dios, hermanos, que conoce los corazones y las intenciones del corazón, Dios vio la maldad que brotó en el corazón de Caín. Por celo, por envidia, el rencor floreció rápidamente de un momento a otro. Y Dios, que ve los corazones, dice: ¿por qué te ensañaste? ¿Por qué le diste lugar al odio? Y Dios le dice: no me lo puedes negar, porque decayó tu semblante. El odio de tu corazón se proyecta en tu cara. Lo puedo ver en tus ojos. ¿Por qué te ensañaste con tu hermano? Él obró bien, Abel obró bien, se acercó a mí con sangre, reconoció mi santidad y reconoció su condición de pecador y se acercó con sangre para cubrir su pecado y estar frente a mí. Y entonces, mis hermanos, Caín inventó su propia religión, pero su religión no le iba a salvar. Su religión no se iba a producir un acercamiento a Dios. Pasaron los siglos. Y el apóstol Pedro habla de Caín. La Biblia habla de la doctrina de Caín. La Biblia habla del camino de Caín. Cuando la carta de Judas habla en el versículo 11 del camino de Caín, esa habla de su propia religión. Él construyó su camino para llegar al cielo y fracasó. Terminó en el infierno dando voces, y ahí está en el coro con ese hombre rico y con otras multitudes. Así llegó Caín. Ahí le llevó su propia religión. Él no se acercó a Dios como Dios dice. Él lo quiso hacer a su manera. Y hoy hay tanta gente que dice: yo creo en Dios a mi manera. Yo tengo un Dios que me tolera mis vicios, un Dios que me tolera mis pecados. Yo tengo el Dios de mis abuelos, yo tengo el Dios de mis padres, yo tengo el Dios de mi tradición. Pero no tienes al Dios de la Biblia. No tienes al Dios de la Biblia. Ese es tu problema. Y si no te encuentras con el Dios de la Biblia, serás una voz en el coro del infierno. De aquellos que están lamentándose desesperadamente en ese lugar. La ofrenda de Caín no fue aprobada por Dios. El camino de Caín no lleva a ninguna persona al cielo. Caín tenía su propia religión. Era una religión sin sacrificio. Era una religión sin sangre. Y la religión con sacrificio, Cristo es el sacrificio, Cristo es el que derramó su sangre. Eso es lo que te va a llevar al cielo. No es el camino de Caín. Y ahí estaba un hombre ensañado, lleno de odio. Yo quiero dejar muy en claro en esta mañana: el hecho de que Caín está en el infierno, no fue él al infierno porque mató a su hermano. Caín fue al infierno porque creyó en su propia religión. Eso fue lo que le llevó al infierno. No que mató a su hermano, sino su religión, porque su religión no puede
llevar a ninguna persona al cielo. Una religión sin sacrificio, sin derramamiento de sangre, no puede abrir las puertas del cielo. Ahí estaba este hombre, Caín. Dice la Biblia aquí, hermanos, en el capítulo 4, versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No quiso corregirse, no quiso aceptar la oportunidad de Dios cuando le exhortó. ¿Por qué te ensañaste? Lo estoy viendo, que tu semblante ha decaído. Esa fue su oportunidad para arrepentirse. La oportunidad para decirle: Dios, estoy obrando mal, no estoy haciendo bien, mi actitud no es la correcta, perdóname. Fue su oportunidad, no la aprovechó. Despreció la oportunidad que Dios le dio. Y mire cómo termina este hombre aquí en el capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios, y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fruto. Este es el castigo que Dios le empieza a dar. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Ese es, hermano, en un coro, un coro de 3 voces, 4 voces. Cada uno tiene su partitura, cada uno va cantando en un tono. Y es este el tono, es la nota que le tocó a Caín en el infierno. Es esta que dice: grande es mi castigo para ser soportado. Si alguien identifica a Caín en el infierno, él está cantando eso: grande es mi castigo para ser soportado, grande es mi castigo para ser soportado. El hombre rico está cantando, dando voces, desesperado. Caín está diciendo: grande es mi castigo para ser soportado. Hermanos, una religión lejos de Jesús te llevará al infierno. En segundo lugar, los simpatizantes de Jesús irán al infierno. Escuche bien esto. Los que simpatizan con Jesús irán al infierno. Hay algunos que dicen: a mí me gusta Jesús cuando camina sobre las aguas. Otros dicen: a mí me gusta Jesús multiplicando allí los panes y los peces. Otros dicen: a mí me gusta Jesús en el pesebre cuando nació. Pero no quieren saber nada con el que murió en la cruz. No quieren saber nada con el que murió en la cruz. Porque esa cruz exige un arrepentimiento, un abandono de nuestros pecados para poder seguir a Él. Entonces dice: ese Cristo no me gusta el que camina sobre las aguas, me gusta el que nació en el pesebre en Belén y que podemos celebrar la Navidad y comer, y etcétera, etcétera. Oh, me gusta el Jesús que multiplica panes y que multiplica peces, pero el de la cruz no, ese no me gusta, porque ese me exige que abandone mi pecado, que deje mi pecado y que comience a vivir una vida nueva. Ese Jesús no lo quiero. Ese Jesús es, como dice la Biblia, es despreciado y desechado entre los hombres. Ahora miren, hubo un hombre que simpatizó con Jesús y vivió 3 años y medio con él. Todos los días compartió 3 años y medio. Se llamó Judas el Iscariote y él está allí formando parte del coro del infierno. Y véalo por qué. En Mateo capítulo 27, si puede ir ahí un momento, por favor. El Evangelio de Mateo, el capítulo 27. Ahí se nos habla sobre el final de este hombre llamado Judas el Iscariote, que en un principio fue elegido como apóstol, fue alguien, hermanos, que fue preparado en el camino del Evangelio. Sin embargo, el diablo lo estaba adoctrinando en su propia escuela. Dice aquí la Biblia, el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, dice la palabra de Dios, hermanos, versículo 3. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
Y arrojando las piezas de plata del templo salió y fue y se ahorcó. Caminó con Cristo 3 años y medio. Escuchó los mejores sermones. Vio los milagros más maravillosos. Ese hombre tuvo los mejores ejemplos, la mejor doctrina. Pero sin embargo, el diablo entró en su corazón y traicionó a Jesús por 30 piezas de plata. Este hombre había escalado en el grupo de apóstoles y había llegado a ser el tesorero, el que manejaba el dinero allí, hermano. Se le había confiado eso. Y también supimos por el evangelio que llegó a ser ladrón, metía la mano en la bolsa. Hoy algunos meten la mano en la lata, pero este metía la mano en la bolsa. Era un hombre que ya andaba chueco, andaba caminando errado. El diablo entró en su corazón, dice San Juan 13:27, Lucas 22:3. Son textos que hablan de cómo el diablo comenzó a entrar en su corazón. Alguien que andaba cerca de Jesús, que simpatizaba con Jesús, había empezado a dar pasos en la ruta hacia el infierno. Ahí estaba este hombre, lo traicionó. Y él podría haberse arrepentido de su pecado. Él reconoció que había estado mal. Él dijo, yo he pecado entregando sangre inocente. Él reconoció que había pecado. ¿Por qué no corrió hacia la cruz y decirle, Jesús, perdóname, te traicioné? Su arrepentimiento no era verdadero. Por eso corrió a un arma y se ahorcó. Se quitó la vida. Y ahora está allí, en el infierno, sumado al coro de voces del hombre rico, sumado al coro de voces de Caín, que está cantando allí en el infierno, grande es mi castigo para ser soportado. Y Judas está cantando la nota que le tocó a él. Y esta es la letra que le tocó, la que dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Qué coro terrible, ¿no? Qué coro tan horrible. Esos cánticos que están entonando allí, que explican la razón de por qué están en ese lugar de tormento. Por eso estamos hablando en esta mañana de la gritería en el infierno, la gritería. Todos están gritando, cantando a alta voz el motivo o las razones por las cuales llegaron a ese lugar de tormento. Ahí está Judas el Iscariote, y ahí van a haber muchos simpatizantes. Mucha gente que dice, no me cae mal el cristianismo. Gente que dice, yo conozco buenos cristianos, buena gente, trabajadores, ¿serán? Pero a veces algunos son trabajadores, gente muy educada, dicen algunos, simpatizan, pero eso no le asegura el camino al cielo, eso le asegura un camino hacia el infierno, como Judas, el Iscariote, un simpatizante de la causa de Cristo. Conocí a un escritor, un gran escritor, de los mejores que hubo en el mundo. Ya estos días hubiese cumplido 96 años si estuviera vivo. Si usted entra en mi casa, en la biblioteca, tengo no sé cuántos libros de ese hombre. Y una vez este hombre dice, yo nunca creí en Dios, dijo él, nunca creí en Dios, pero siempre fui solidario con Cristo. Y él un día nos dijo a nosotros, dice, ustedes al menos tienen la fe y la esperanza de la vida eterna. Yo no tengo ni eso, decía ese escritor. Pero él dice, yo nunca creí en Dios, pero siempre fui solidario con Cristo. Un simpatizante. El ser simpatizante de Cristo no le va a llevar al cielo. Y de eso nos está dando testimonio Judas el Iscariote desde la Escritura. Él está en el infierno, él está allí, sumado su voz a ese coro que dice, yo he pecado entregando sangre inocente. Les hablaré de otro simpatizante del Evangelio, un rey que se llamaba Agripa. Busque ahí, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 26. Y mire ahí en el versículo 28. El apóstol Pablo, hermano, había sido acusado falsamente. Pablo estaba presentando defensa ante todas las acusaciones falsas que le estaban haciendo. Y Pablo comenzó a dar testimonio de su vida pasada. Pablo empezó a contarle al rey y a todos los que estaban escuchando cómo él había perseguido al cristianismo, cómo Pablo había sido en su pasado un enemigo de la fe y cómo él se encontró con el Señor Jesús en el camino a Damasco y cómo fue salvo por Jesús. Y él le contaba al rey cómo cambió su vida y cómo ahora, de pasar de ser un perseguidor, ahora pasó a ser un predicador del Evangelio.
Y mientras le contaba todo eso al rey, sucede lo que leemos aquí en versículo 28, capítulo 26 y el versículo 28. Así nos dice la palabra del Señor. Dice ahí, verso 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Mire, Pablo le dice, yo sé, rey, que tú crees en los profetas. Y ahí Agripa le dice, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo simpatizo con tu prédica. Me cae simpática tu prédica, me cae simpático Cristo, me cae simpático ese encuentro que has tenido con Él, cómo Él te salvó. Y te estoy escuchando con atención, Pablo, pero por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, estoy un tantito así de creer, pero todavía no creí. Estoy un poquitito así de llegar a ser salvo, pero todavía no fui. Por poco me convences, por poco me entrego a Cristo, por poco pongo mi fe en Él, pero no lo puso. Le faltó un poquito. En las matemáticas de Dios, por poco no es suficiente para llegar al cielo. Aquellos que quedaron cerca del Evangelio y de la fe salvadora terminarán en el infierno. Aquí está la realidad de este rey. Él dice por poco. Y él también, hermano, se sumó a ese coro de tormento. Él también se sumó a ese coro del infierno. El coro donde estaba el hombre rico. El coro donde Caín decía, grande es mi castigo para ser soportado. El coro donde Judas el Iscariote cantaba, yo he pecado entregando sangre inocente. Y allí en el infierno, ahora mismo el rey Agripa está cantando por poco. No fui un cristiano. Qué tremendo coro ese, ¿no? Horrendo coro. La gritería del infierno. Hubo un hombre en la historia, en la India, que se llamó el Mahatma Gandhi. Un hombre que, si usted lee de él, ha sido un hombre con una vida impactante. Y cierta vez este hombre, con sus marchas pacíficas, caminaba por toda la India y la gente le seguía, las multitudes. Y ellos querían que las tropas inglesas, los soldados ingleses invasores, se fueran del país. Y ellos lograron expulsarlo con marchas pacíficas. Solamente este hombre era como el correcamino, andaba por todos lados, caminaba. Lo golpearon, lo pusieron en la cárcel tantas veces, pero al final de tantas caminatas, hermanos, logró expulsar a los ingleses. Una historia impactante, pero entre sus muchas cosas, el Mahatma Gandhi, yo creo que él está allí también en el infierno, porque él dijo un día estas palabras. Él dijo, si no fuera por todos los cristianos que conozco, yo hubiese creído en Cristo como mi Salvador. Mire qué palabras tremendas, chocantes para nosotros, porque a veces, hermanos, nuestros testimonios alejan gente del cielo. Dijo Gandhi, si no fuera por todos los cristianos que conozco, yo hubiese creído en Cristo como mi Salvador. Porque hay muchos, mis hermanos. Yo recuerdo una vez, ya con un hombre que hace poco partió con el Señor en el Uruguay. Un día vino un líder político y estábamos allí hablando, ya nos estábamos despidiendo de la iglesia, y ese líder político le dijo a este hombre, dice, el pastor sabe perfectamente, el día que yo vea a los cristianos vivir como dice la Biblia, yo voy a ser el primero en estar sentado en los púlpitos. A veces nuestro testimonio aleja gente del cielo y las empuja directamente al infierno. Yo hubiese sido un cristiano, dijo Gandhi, si no fuera por todos los cristianos. ¿Qué clase de testimonio estamos dando nosotros? El testimonio nuestro acerca a la gente a la fe, acerca a la gente al Evangelio, o los espanta, los ahuyenta del Evangelio. Es esto lo que nos hace reflexionar, porque quizás alguno desde el infierno está levantando su dedo y acusándonos a nosotros. Si no fuera por vos, yo hubiese ido a la iglesia. Si no fuera por tus malos ejemplos, yo hubiese creído en Cristo. Si no fuera por tu mal comportamiento en la vida, por tus malos ejemplos, yo me hubiese acercado en la fe. Quizás haya alguien hoy en el infierno con su dedo en alto, mencionando nuestro nombre y coreando a viva voz la razón por la cual llegó a ese lugar de tormento.
La gritería del infierno. Dice aquí Agripa, por poco me persuades a ser cristiano, pero por poco se perdió en la llave del infierno. Caín, Judas el Iscariote, Agripa. Y ahora quiero hablarles en esta última parte, mis hermanos, de la gritería del infierno. Aquellos que van son los que ignoran a Jesús. Este mundo tiene mucha gente que ignora a Jesús. Hay algunos que dicen, Él nunca existió, Jesús solamente es un mito, Jesús solamente es una leyenda. Hay otros que dicen, Jesús solamente es el resultado de la literatura hebrea, nunca existió. Y usted le dice, ¿cómo? Nos hablamos hoy que la historia humana está dividida en dos partes, no se habla antes de Cristo y después de Cristo. Usted mismo que está diciendo que no existió, se prepara el 24 de diciembre para las Navidades que recuerdan el nacimiento de Cristo. Hermano, de paso, entre paréntesis, esa es una de las peleas que voy a tener en estos próximos días. El 24 de diciembre no es la fecha de la Biblia, pero igual, el 24 de diciembre, algunos recuerdan el nacimiento de Cristo, no un aborto. No se recuerda un aborto, se recuerda un nacimiento, el nacimiento de Cristo. Esa es otra batalla que voy a tener con la gente en los próximos días. Pero mira, hermano, están los negacionistas, los que dicen, no, yo no quiero saber nada con Cristo, yo lo ignoro, yo lo que confío son en mis estudios, en mis títulos, mis pergaminos, mis diplomas, mire aquí todo esto, los logros, mi nivel intelectual, mi capacidad de razonar, mi capacidad de libre pensador. Nosotros somos de lo que pensamos. Me dijo una maestra hace unos días, dice, tengo un gran aprecio por vos, por tu persona, dice, pero no puedo creer como vos porque yo estoy para abrir mentes, dijo ella. ¿Y yo para qué estoy? Yo estoy para abrir almas, para el mensaje del Evangelio. Que las almas reciban el mensaje del Evangelio. Pero así me dijo esta maestra, que sentía un respeto, un aprecio por mí, pero yo estoy para abrir mentes. Bueno, busque ahí en su Biblia un momento, Colosenses el capítulo 2. Ya vamos en la recta final de nuestro mensaje, hermanos. Colosenses el capítulo 2. Mire cómo dice la palabra. O sea, cosa que me entre otro bichito en la garganta. Mire cómo dice ahí la palabra. Colosenses el capítulo 2 y el versículo 8. Colosenses 2, 8. Dice la palabra del Señor: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esa palabra filosofía, hermano, algunos la definen como amor por la sabiduría o amor por el conocimiento. Y este mundo está lleno de gente filósofa que tienen un amor por conocer, saber. Quieren tener conocimiento de todo. Y el apóstol Pablo dice, miren que nadie los engañe, que esos charlatanes refinados que usan palabras que usted tiene que andar para entender que le dicen, no se deje engañar por esa clase de gente, no se deje engañar por esos filósofos, porque sus palabras son huecas, sus palabras solamente contienen muerte. Y muchos hoy, hermanos, están allí en el infierno porque han creído en los filósofos y no han creído en la Biblia, no han creído en la palabra de Dios. Los filósofos, la mayoría de ellos, reconocidos como intelectuales, afirman que las promesas de la salvación eterna son ilusorias y dañinas. Entiéndalo bien, dicen estos filósofos, ustedes que creen en Cristo, ustedes que tienen fe en Dios, dice, ustedes solamente están creyendo en promesas que son ilusorias y dañinas. En otras palabras están diciendo, la fe les hace mal, la fe los enloquece, la fe los hace seres inútiles, y así nos atacan, hermano. Estas clases de filósofos también son los que califican a la fe, a la compasión y al amor como cosas absurdas, sentimientos tontos, dicen ellos. Ustedes que hablan de que tienen amor por las almas, ustedes que hablan que tienen compasión por las almas, esos son sentimientos tontos, absurdos, engañosos. Así dicen los intelectuales, los filósofos de nuestro tiempo. Y hay otras cosas que ellos dicen acerca de nosotros y de la fe. Ellos dicen que aceptar
que hay una salvación eterna basada en la muerte de Cristo, dice, eso es sembrar una falsa esperanza en la gente. El aceptar que hay una salvación eterna en la muerte de Cristo, eso es sembrar esperanza falsa en la gente. Eso dicen los filósofos de nosotros. En otras palabras me dicen a mí, cierre la boca, no hable de Cristo, no hable del Evangelio, no hable de la salvación, no hable de la vida eterna, porque eso es una farsa. Usted está engañando a la gente. Wow, este mundo está depositando mucha gente intelectual, filósofos, en el coro del infierno. Ellos están yendo a sumar sus voces al coro del infierno. No, esta gente dice realmente cosas tremendas, a modo de burla. Hubo uno de ellos, de estos escritores más reconocidos, que dijo a modo de burla, dice, espero un día ir al infierno, así estaré rodeado de mentes brillantes. Mire lo que dijo, dice, yo espero un día ir al infierno, así estaré rodeado de mentes brillantes. Y esta mente pequeñita mía piensa y dice, si estás en el infierno, no eran tan brillantes esas mentes. Si estás en el infierno, no eran tan brillantes esas mentes. No supieron elegir la bendición, el camino al cielo, la gloria eterna. Ellos prefirieron abrazarse a las llamas eternas del infierno. Hubo un hombre, mis hermanos, en Inglaterra, un escritor súper reconocido, él se llamó Bertrand Russell. Este hombre ya en el año 1945 se hizo una marcha por la paz y este hombre en contra de la guerra, y ahí en esa marcha fue donde apareció lo que es el símbolo del anticristianismo, que muchos utilizan equivocadamente confundiéndolo con el símbolo de paz, que es esa cruz invertida. Y entre paréntesis le digo, si usted tiene una polera o algo que tenga ese símbolo y es cristiano, usted no debería usar eso. Porque ese fue el símbolo que usó Nerón en Roma para atacar y para destruir al cristianismo, intentar destruirlo. Pero hoy en día, hermanos, hay muchas cosas. Yo creo que ya conté en este púlpito una historia donde estábamos allí en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y yo estaba ahí con 3, 4 pastores. Y entonces había enfrente un soldado ahí con su ametralladora. Yo me pareció que era alguien que conocía. Y ahí, frente al costado del soldado, había una mujer muy corpulenta, atractiva, que llamaba la atención. Y ella tenía una polera con el símbolo de la cruz invertida. Pero yo no iba por la mujer, yo crucé por el soldado. Pero antes, cuando vi ahí, era el hombre que yo conocía, el soldado, pero no me pude contener. Y le dije a la mujer, le dije, señorita, discúlpeme, soy el pastor Catani, le dije. ¿Usted sabe lo que significa ese símbolo que tiene en su polera? Y ella me dijo, lo sé perfectamente, y lo luzco con orgullo. Anticristiano. Bueno, fui y saludé al soldado, y ahí está. Pero hoy, hermanos, la gente por todos lados usa eso y piensan que es el símbolo de la paz y es el símbolo anticristiano. Y este hombre, Bertrand Russell, de quien les voy a hablar un minuto nada más, en esa marcha del año 1945 donde apareció ese símbolo anticristiano, este hombre estuvo diciendo, hermanos, burlándose de Cristo. Él dijo que la alucinante convicción de que Cristo era considerado Dios, dice que solamente los que le seguían eran un montón de lunáticos y vagabundos, dijo este hombre. Como diciendo, nosotros, hermanos, que creemos en Cristo, somos gente ignorante, como los vagabundos, lunáticos, estamos medio trastocados, estamos medio locos. Dice, solamente alguien demente, alguien que no está en su sano juicio puede creer en Cristo, en alguien que vino y dijo que era Dios. Él no lo dijo, la Biblia lo dice, Él era Dios hecho hombre. El profeta Isaías lo dijo, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y será su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. La Biblia lo afirma, hermano, a los mismos historiadores judíos, como un contemporáneo de Jesús que se llamó Flavio Josefo, es la máxima autoridad de la literatura hebrea. Ese hombre hablaba sobre un hombre llamado Jesús y lo describe físicamente y no tiene nada que ver como lo pintan a Jesús, rubiecito con su carita rosada y sus cabellos rubios y largos. La Biblia dice que no era así, pero Josefo, que vivió en ese tiempo,
también da testimonio de cómo era Cristo y dice, por medio de él sobró muchos milagros y él era algo mucho más que un hombre, decía él. Él era Dios, Él era Dios. Hay testimonios, hermanos. Hay que leer a toda esa gente de antes. Había un escritor romano que se llamaba Suetonio y todos ellos, hermanos, daban testimonio de que Cristo era Dios. La gente incrédula de la literatura, contemporáneos de Jesús, ellos afirmaban que Él era Dios, que Él era Dios. Pero hay tantos filósofos, hermanos, de los cuales Pablo nos advierte, dice, no se dejen engañar por filosofías huecas, por palabras modernas, por palabras difíciles. No escuchen a esa gente. Porque gente como Bertrand Russell dice que solamente los lunáticos y los vagabundos pueden creer en Cristo. Pero algo más dijo ese hombre. Yo tomé nota de lo que él escribió, leí muchos materiales de él. Él dijo que la religión, hermano, dice, se basa, pienso, principalmente, decía él, en el miedo, y el miedo es padre de la crueldad. Por tanto, no es sorprendente que la religión y la crueldad vayan de la mano. Él está diciendo, hermano, que nosotros creemos en Cristo por miedo a la muerte o por miedo al infierno. Y él está diciendo que eso es realmente algo cruel, como que alguien nos infundó miedo, que alguien nos infundó temor, y entonces, mis hermanos, ahora nosotros creemos en Cristo porque tenemos miedo. No, hermanos, creemos en Cristo porque tenemos fe, creemos en Cristo porque reconocemos que somos pecadores, sabemos cuánto lastima nuestro pecado en nuestra vida, sabemos, hermanos, cómo nos destruye el pecado en nuestra vida, sabemos cómo el pecado nos hace infeliz. No creemos en Cristo porque tenemos miedo, creemos en Cristo porque tenemos fe, porque vemos que Él es el único que puede ser el Salvador de nuestras almas. Él es el prometedor del cielo, Él es el prometedor de la vida eterna, Él es el que fue a la cruz del Calvario a morir por ti y por mí. No fue ninguno de esos filósofos mentirosos de lenguas encendidas, fue Cristo, el Hijo de Dios, el que fue a la cruz, y Él me salvó, como nosotros cantamos allí en la cruz, me salvó, herido, triste, fui a Jesús, mostré mi dolor, perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor, en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve, fue allí por la fe, vi a Jesús y siempre feliz para el Señor. Amén. Ninguno de esos filósofos baratos, modernos, vendedores de bestseller va a pagar mi fe y mi confianza en Cristo. Que me diga lunático, que me diga vagabundo, me han dicho piropos peores, pero aquí estoy firme en la fe. Amén. Jesús me salvó. Estoy para dar testimonio. Jesús murió por mí. Amén. Es eso todo lo que yo creo. Y es eso todo lo que mi alma necesita saber. Jesús murió por mí. Amén. ¿Tiene usted esa certeza en esta mañana? ¿Tiene usted esa seguridad en esta mañana? ¿Es usted un religioso? Va a terminar en el infierno como Caín. ¿Es usted un simpatizante de Jesús? Va a terminar en el infierno como Judas, como el rey Agripa. Pero si usted es un creyente verdadero, un pecador arrepentido, alguien que dice, no quiero vivir más en el pecado, yo quiero vivir una vida nueva y una vida eterna con Cristo mi Salvador. Amén. Ahí se ve el creyente verdadero, el creyente verdadero. Quiero terminar, mis hermanos, aquí diciéndoles que esos filósofos, esos de las lenguas encendidas y las palabras refinadas, ellos un día chocarán cara a cara en contra de la ira de Dios, pudiendo haberse encontrado a cara con la misericordia de Dios. Un día chocarán cara a cara con la ira de Dios, cuando ellos podrían haberse encontrado cara a cara con la misericordia de Dios, pero perdieron su oportunidad. El infierno está lleno de esta clase de gente, de intelectuales, de libres pensadores, de gente que se creen que la saben toda, gente, hermanos, que confían en su intelecto y en su vanidad, hermanos, de querer negar de que no hay salvación en Cristo. Allí, hermanos, en el infierno, ese va a ser el fin del potencial del orgullo. Todo el orgullo humano se va a reducir a ceniza en las llamas del infierno. Todos estos sábenlo todo. Todos estos que tienen sus másteres, sus doctorados, sus cosas, y han confiado solamente en sus estudios y no en Cristo, ellos verán toda su vanidad volverse cenizas en las llamas del infierno.
allí donde hay un coro horrendo, donde hay una gritería horrenda, donde se lo escucha al hombre rico allí. ¿Por qué alguien no me trajo aquí al cielo? ¿Por qué no creí en Cristo como mi Salvador? ¿Por qué terminé en esta llama, en este lugar de tormento? Allí en ese infierno donde se escuchará en el coro la voz, hermano, de Caín, que diciendo: grande es mi castigo para ser soportado. En ese coro del infierno, Judas el Iscariote cantará: yo he pecado entregando sangre inocente. El rey Agripa cantará en el coro del infierno: por poco no llegué a ser un cristiano. Y estarán los intelectuales, y estarás tú allí, estará usted en ese lugar. Déjeme decirlo, Cristo le ama. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores. Eso es lo que quiere decir, que Dios conoce todo nuestro pecado, toda nuestra maldad, toda nuestra perversión. Dios sabe que nuestra mente es lo más parecido a un basural. No somos trigo limpio, el pecado está impregnado en nosotros, pero la Biblia nos dice que Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es tan grande el amor de Cristo por el pecador, que si en este mundo existiera solo un pecador, Cristo hubiese venido igual y muerto en la cruz por él. Es tan grande su amor. Si usted aún no le conoce, yo quisiera decirlo en esta mañana: no desprecie el amor de Cristo. No desprecie la salvación que Cristo le ofrece. Cristo quiere darle una salvación, y una salvación eterna. No se lamente mañana en la llama del infierno, diciendo: yo era un simpatizante, por poco, la verdad que estuve ahí a un poquito de creer, pero no creí. No se quede a un paso de la salvación, entre por las puertas de la gracia de Dios. Cristo quiere salvarle, Cristo quiere darle la vida eterna, Cristo quiere darle un cielo y una gloria eterna para usted. No tiene por qué estar acompañando al rico, ni a Judas, ni al rey Agripa, ni a Caín, ni a todos los que desprecian la salvación. Usted puede venir a Cristo y ser salvo, y salvo eternamente. Todos con los ojos cerrados vamos a terminar en oración en esta mañana. Vamos a hablar con Dios en esta mañana. Y quizás aquí hay alguien que dice: esa palabra esta mañana era para mí, ese mensaje era para mí, porque yo estoy necesitando la salvación. Ya no puedo convivir con mi pecado me duele, mi pecado me lastima profundamente, mi pecado me deja vacío, mi pecado me hace infeliz, me hace un ser insatisfecho. Esta predicación era para mí en esta mañana. Yo quiero creer en Cristo como mi Salvador. Si en esta mañana usted está preparado, usted necesita hablar con Dios, necesita reconocer delante de Dios que es pecador, y necesita reconocer delante de Dios que Jesús va a ser su Salvador. Oramos al Señor en esta mañana. Padre, te damos tantas gracias en esta hora por tu palabra, por ese mensaje, Señor, de que hay esperanza de salvación en Cristo Jesús. Gracias por ese amor tan grande mostrado en la cruz, por ese sacrificio completo en la cruz por nosotros. Y gracias por esa sangre preciosa derramada que nos puede limpiar todo nuestro pecado y que nos puede dar una salvación eterna. Sabemos, Dios, que vivimos días de corazones duros, pero que tu palabra, Señor, hoy puede trabajar y ablandar ese corazón y volverlo tierno y prepararlo para que ponga su fe en Cristo y que Cristo pueda salvar y salvar eternamente. Queremos ver, Dios, tu gracia salvadora en este lugar, y queremos pedirte, Padre Santo, que tu palabra siga trabajando en nuestras vidas y siga salvando almas. Todo esto pedimos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.